Hola, hoy en Un Toque de Romero debemos hablar de un hecho doloroso y triste. En los últimos días, el país se conmocionó por la masacre de 5 jóvenes en Cali y otros 9 en Samaniego, Nariño. En lo que va corrido del 2020, incluso con pandemia, el país ha vivido 33 masacres. Esto lo dice un informe de las Naciones Unidas, una organización que en días recientes alertó a la opinión pública sobre este hecho y le exigió medidas urgentes al gobierno para frenar el derramamiento de sangre. Ninguno de los episodios de esta semana tiene unos responsables establecidos y mientras muchos denuncian que fueron perpetrados por bandas criminales, el gobierno nacional lo relaciona hoy con el narcotráfico. Volvimos a una realidad que nosotros ya habíamos creído superada y que estamos cansados de tanta violencia. Desde Un Toque de Romero queremos hacer un llamado a la paz, a que cese definitivamente la brutalidad de la muerte. No más violencia, no más violencia. Quienes también hicieron un llamado al respeto fueron los médicos y empleados de la salud en general. Pues después de que el famoso caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, publicara en el periódico El Tiempo una caricatura en la que mostraba a médicos declarando muerto por COVID-19 a una persona recién atropellada por un vehículo. Esta publicación tenía como titular la pregunta "Cartel del COVID", lo que por supuesto provocó la protesta del personal de la salud en el país, quienes están en la primera línea de lucha contra el virus y quienes le exigieron al caricaturista Matador no propagar la absurda teoría del cartel del COVID. Este virus es en serio y solo lo superaremos si entre todos nos cuidamos y cuidamos a nuestros seres queridos. Lo que hay que ver en este país es definitivamente inhumano. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a un corte porque viene un invitado bomba. Estás viendo Un Toque de Romero. Estamos en Un Toque de Romero, hoy nuevamente con un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido en este programa, que han escrito la historia de este país desde la política o desde su posición de sujeto. Santi, el personaje que traemos hoy a nuestro programa tú lo conoces muy bien. Pues sí. Es un senador de la República. Háblanos un poquito del invitado de hoy. Diego, un abrazo muy grande para todos los televidentes. Lo conozco bien porque como politólogo he estudiado mucho su carrera. Él es senador, es uno de los ideólogos de una de las corrientes políticas sin duda más importantes de la historia del país y que sin duda también genera bastante polémica. Entonces hoy nos acompaña nada más y nada menos que el senador José Obdulio Gaviria. Senador, bienvenido a Un Toque de Romero. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches, supongo. Y estoy listo para que tengamos una conversación lo más productiva posible. Senador, hace usted parte del partido Centro Democrático. Ya han pasado 2 años desde que el presidente Iván Duque se posesionó en la presidencia de la República de Colombia. ¿Cuál es el balance que usted hace de la administración del doctor Iván Duque? ¿Cómo evalúa usted la presidencia de él? Buena pregunta hecha así, administración. Es un gran administrador de la cosa pública. La economía, por ejemplo, estaba dando unos toques fundamentales y todos los indicadores mostraban que resultaba, que producía buenos efectos. Lástima, se nos vino esta pandemia va a producir unos efectos en todos los indicadores macroeconómicos como nadie se imagina, gravísimos.
Indicadores económicos son empleo, por ejemplo, indicadores ahorro, inversión, en el endeudamiento externo, déficit fiscal, que es una forma de endeudamiento también. En todos los indicadores el efecto va a ser demoledor, pero hay una esperanza, y es que este tipo de traumas pueden tener recuperaciones inmediatas. Por ejemplo, los Estados Unidos lo está teniendo ya. O sea que eso es una buena esperanza. Y al país, Estados senador... Unidos inmediatamente reaccionó en el empleo, por ejemplo. Pero al país, Sí, ¿qué le espera en los próximos años? De acuerdo, porque estamos teniendo en cuenta que el país ha cambiado y la política está cambiando, las maneras de comunicación, la construcción del tejido social digital. ¿Qué le espera los próximos años a Colombia? No, pues este primer año o este primer semestre, dijéramos el primer semestre del 2021 va a ser recoger vidrios. Va a ser prácticamente un asunto de barrer y poner casa en orden, porque es que los efectos de toda esta pandemia y con la consiguiente confinamiento y reducción de la actividad industrial y empresarial en general, con excepción de la agricultura y de la minería, que más o menos han estado activos, nos queda entonces una etapa de reconstrucción. Pero también he de decir que Colombia vive un momento muy difícil, yo lo reconozco. Colombia vive un momento que podría parecerse mucho al de Venezuela en 1998. Una fuerte desilusión de muchos sectores populares y políticos con lo que se llama el establecimiento en sí mismo, una oferta política muy complicada. Yo la sintetizaría en la palabra socialismo siglo XXI, petrismo, o algunos también lo llaman Foro de Sao Paulo. Y Perdón, senador, antes de que continúe allí, ¿cree usted que la oferta política solo proviene de esos sectores o de esas corrientes políticas y que se está agotando pues la oferta? Obviamente yo hablo de la contraoferta frente a Duque, frente al tipo de gobierno que hemos venido teniendo y que se sintetiza en el programa del gobierno y en la doctrina del presidente Uribe. Yo creo que ahí está evidentemente un contrafome que expresado muy nítidamente, por eso digo en el 98 en Venezuela. Y me da mucho temor que Colombia pueda ser un espejo de todo el fenómeno venezolano del 98. Es que me parece mucho. Por ahí en el año 2001 o 2002 hubo una publicación de un libro al que yo le di mucha importancia. Se llamaba La rebelión de los náufragos. Mirta Rivero se llama, es una intelectual y académica venezolana, y describió el estado de cosas de Venezuela tan parecido al de Colombia, incluyendo la persecución judicial al presidente Carlos Andrés Pérez, quien se proponía unas grandes reformas liberales. Unas grandes reformas, entre otras cosas, acompañadas por unos monstruos de la inteligencia y de la capacidad de administración y de planeación. Le voy a poner nombres. Hausman, el decano de Harvard, que pasó de ministro del presidente Carlos Andrés a decano de Harvard. Moisés Naim fue uno de los ministros de planificación. Recuerdo que estaba la esposa del actual presidente del BID. Había era una playa de funcionarios del más alto nivel que pretendían una reconducción de la economía por un camino liberal, un camino parecido al que ha convertido a Singapur, por ejemplo, a Taiwán, a Corea del Sur, a los países nórdicos en las potencias que son. Y todo eso se frustró, precisamente por la revolución socialista del 98, o sea, del triunfo del socialismo en el 98 y el gobierno que comenzó en enero de 1999. Con esto usted está vaticinando que en Colombia triunfará el socialismo.
Pues yo creo que todo va están hacia en allá. esfuerzo, por ejemplo, de sacar del camino de la manera como lo sacaron, totalmente artificiosa, que él ha llamado un secuestro, en el sentido de que lo retiran de una manera absolutamente irregular de la vida política al presidente Uribe. La forma como se organizó el juego con las FARC, con total impunidad y un gran poder político, ya inclusive que están comenzando a funcionar en el gobierno de Duque, las 32 emisoras de las FARC. Yo noto una fuerte coalición que cada vez se recoge alrededor de las FARC, de Petro, de Cepeda, que es las FARC también, que podría tener las encuestas, el hecho de que la juventud colombiana ha tenido una fuerte ideologización desde FECODE y desde las universidades, tanto públicas como privadas. Yo sí creo que hay un ambiente que posibilitaría un triunfo electoral para un gobierno por décadas, como dijo esta semana Iván Cepeda, de esa corriente que sería un espejo de Venezuela. Evidentemente el programa es el mismo. Senador, yo quisiera preguntarle algo a propósito de lo que se está diciendo. Diego, pues mientras preparábamos la entrevista, pues recordarás que estudiando su vida, senador, pues uno encuentra que usted fue parte de movimientos como el Frente, ¿cierto? Como Firmes. el partido, perdón, Firmes, perdón, el Partido Comunista Marxista-Leninista, apoyó al EPL. ¿Uno cómo puede diferenciar la juventud de hoy colombiana, que dice usted está ideologizada por FECODE, de la juventud de ustedes que soñaba con tanta utopía y que, pues, que hoy representa quizás ideas diferentes? Hombre, yo milité en Firmes, un movimiento socialista que inclusive como organización terminó en el Partido Liberal con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Me acompañaba el actual director de Memoria Histórica, Darío Acevedo, me acompañaba Jaime Jaramillo Paneso, quien saludo desde acá, estaba muy enfermo, y varios otros, llamémoslos intelectuales, sedicentemente dicho. La juventud de las décadas del 60, yo entré en el 69 a la universidad, precisamente tuvo una formación muy acentuada en el marxismo. Yo renegué del marxismo, yo estudié el marxismo unos 4 años, yo fui marxista, no escribí nada, no fui ningún intelectual marxista. Cuando llegué a la cátedra como profesor, ya lo hacía con mucho escepticismo frente al marxismo, fenómeno que se produce en toda parte del mundo. Por ejemplo, el gran núcleo de gobierno de Reagan y de Bush venía de lo que llaman en Estados Unidos las corrientes liberales, que ya son la izquierda, tipo izquierdas del Partido Demócrata hoy, representada en algunos parlamentarios prácticamente de extrema izquierda. Hay un Jim McGovern, por ejemplo, que es prácticamente apoyaba a las FARC plenamente en todo su discurso. En España, por ejemplo, los grandes intelectuales hoy activos, como por ejemplo Fernández Los Santos, Jiménez Los Santos, o por ejemplo Antonio Escotado, o por ejemplo Sánchez Carbó, vienen del marxismo, de la militancia en organizaciones marxistas. Eso no es no es antinatural, y es lo normal, porque es que dijéramos, la imbecilidad del marxismo es absoluta. El que no reniegue de semejante experimento intelectual se quedó en una situación prácticamente tanto de conducción de todos los asuntos políticos e históricos al absurdo, como de un reduccionismo, por ejemplo en la economía, que produce fenómenos como el de Cuba. Cuba es un país que no produce nada. O Venezuela hoy. Venezuela, cuando se posesionó el presidente Uribe, nosotros nos reuníamos mucho con Chávez. Yo terminé siendo hasta amigo personal de Chávez y hablábamos mucho de mi
paso por el sismo. Y Chávez, uno hablaba con él y uno decía, obviamente si usted introducía con un software todos los datos que Chávez le estaba dando, el efecto que producir era quiebra absoluta en 10, 15 años, como evidentemente ocurrió. Hoy por hoy, por ejemplo, Venezuela produce la mitad del petróleo de Colombia, tiene las mayores reservas del mundo. Y Venezuela, además, por el prurito antiimperialista y con el cuento de la fallida guerra contra las drogas, y no lo digamos cuento, que es un asunto respetable y es un tema que tratan muchos intelectuales en todas partes del mundo. Aquí Alberto Lleras Camargo, por ejemplo, escribió un ensayo enorme sobre la inutilidad de una guerra contra las drogas, pero antes de que se diera. Es decir, un ensayo que debió haber leído Nixon antes de iniciar esa guerra. Entonces les decía que Chávez decidió en el 2005. Senador, sí. Este tema está muy interesante y nos surgen muchísimas preguntas al respecto. Vamos primero a un corte y al regreso seguimos conversando con usted. Con mucho gusto. Estás viendo Un Toque de Romero. Seguimos en Un Toque de Romero en una conversación con el senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, senador de la República que en la conversación Santiago encuentra un eminente riesgo de que la izquierda llegue al poder y ha comparado estos tiempos con los tiempos de Venezuela, de antes del chavismo, con el presidente Rafael Caldera. Carlos Andrés Pérez y Caldera, en un postulado pues que más o menos nos esboza hacia dónde va el Centro Democrático y y cómo es su visión del país en este momento. Pasa, senador, que con la medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la opinión del país se revolcó. ¿Usted cree que eso le ha favorecido al Centro Democrático o que eso le ha quitado puntos? No, de ninguna manera, porque es que la libertad de una persona no debe ser un instrumento de actividad política. Él lo ha definido como un secuestro. Pero lo ha sido, pues es imposible que le dicten una medida de aseguramiento a un expresidente de la República y el país político no se convulsione. Sí, obviamente, pero además, sobre todo cuando es una medida completamente artificiosa, como la definió el ex magistrado Bernal de la Corte Constitucional. De manera que, para mí es una etapa negra de la historia de Colombia y sobre todo negra para la justicia de Colombia. Senador, tenemos una llamada para que usted atienda, por favor. Con mucho gusto. Buenas noches, mi querido senador José Obdulio. Habla con Álvaro, ¿cómo está? ¿Y Álvaro? ¿Cómo va? Pues aquí pasando este secuestro, querido senador, complicado en esta hacienda por cárcel. Yo le quiero hacer una pregunta. Dígame, Álvaro. Si esto no se soluciona, si este problema con la Corte no se arregla, ¿a quién ponemos a dirigir al Centro Democrático? Buena pregunta, porque es que el director natural del Centro Democrático es Uribe y por eso lo tienen secuestrado, lo quieren retirar del escenario. Decisión que hay que confrontar legalmente, institucionalmente, para ponerlo en libertad y para que él conduzca al Centro Democrático. Senador, ¿usted cree, con todo esto que está pasando, que el país necesita una reforma a la justicia? Total, pero no hay forma de hacerla en el Congreso. ¿Sabe? Yo estuve en la reforma a la justicia, en el primer periodo en que estuve en el Senado. ¿Sabe con quién me tocaba reunirme? Y es que es increíble, con Bustos, el jefe de una banda del cartel de la toga. Y ese tipo hay que oírlo pontificar, y hay que oír el dogmatismo, y hay que oír la mirada
hay que ver la mirada que nos echaba cuando lo contradecíamos, como que te voy a meter a la cárcel a vos también. Y si la reforma no es por el Congreso de la República, que es el máximo órgano que legisla y que crea las leyes y que podría transformar en los poderes, entonces, ¿cuál es el camino? 374, el artículo de la Constitución, que son el Congreso, una constituyente, un referéndum. Son los tres mecanismos. Uno de ellos. Pero el Congreso yo no creo, no es capaz. ¿Y usted es partidario de cuál? ¿De la constituyente? Sí, desde el año 2009 escribí un artículo, Uribe era presidente, el ministro era Fabio Valencia, no me quisieron hacer caso, ni siquiera hubo respuesta. Yo escribía en El Tiempo, que eso lo leía mucha gente. El artículo produjo efectos en dijéramos, comentarios en el mundillo de la política y el derecho, pero no se convencieron de la necesidad. Pero venga, Diego, un momentito, que yo ahí sí quiero hacerle una pregunta al senador, considerando la Constitución del 91, que fue la primera que nos representó a casi todos los colombianos. ¿No es muy peligroso, senador, en un país tan dividido, de tantos odios, superar una Constitución que fue quizá nuestro único proyecto como nación y convocar una constituyente por una decisión judicial? No, es que en el año 2009 no había una decisión judicial. Yo estoy hablando desde cuando vi que no había, eso se llama un bloqueo constitucional. Lowenstein lo define muy bien en un capítulo memorable de las páginas del derecho constitucional. Aquí hay un bloqueo constitucional, una Corte Constitucional, una Corte Suprema de Justicia, un Consejo de Estado interviniendo en la actividad política y cada vez actuando más como le parece, que presentaron una terna y de pronto no va a ser elegido para la Procuraduría, va a ser elegido uno de los ternados por ellos y entonces que a retirarla, es decir, como un partido político. En el año 2009 a mí me iban a meter a la cárcel también y un magistrado fue donde el presidente de la República sacó un artículo mío y dijo, mire las cosas que está diciendo José Obdulio Gaviria, usted las comparte. El presidente le respondió a su manera, que es siempre muy sabia, y lo mandó a la luna, pero así es decir, ¿qué decía yo en ese artículo? La Corte Suprema se había convertido en un partido político de oposición. Senador, tenemos que ir cerrando y muy poquito tiempo, pero yo no puedo quedar sin hacerle esta pregunta. La semana pasada hubo un asesinato de 16 jóvenes en el sur del país. ¿Cree usted que nos encontramos nuevamente frente al escalamiento de la violencia? Nos encontramos ante la necesidad de reinaugurar la política de seguridad democrática, una política para todos, una política que incorpore a la ciudadanía a la cooperación con la fuerza pública, que la justicia actúe pronto, que sea una justicia pronto cumplida, como se ordena pero está escalando en este gobierno la violencia. No, es una escalada que tiene una razón de ser. Si usted de 48.000 hectáreas de coca pasa a 220.000, inmediatamente genera todos los factores objetivos de producción de ese tipo de violencia. Y ya para cerrar, examine como periodista. Sí. Y ya para cerrar, senador, qué pena que el tiempo apremia. Vamos a hacer un jueguito que se llama Me Remite A. Yo le doy una palabra y usted con una palabra me dice a qué lo remite. Álvaro Uribe. 2022. Ever Bustamante. Reconciliación real. Juan Manuel Santos. Traición. Universidad. Ineptitud. Universidad Autónoma Latinoamericana. Sabiduría. EPL. Brutalidad. Pablo Escobar. Mafia. Muchas gracias, senador, por atender esta cita en un toque de Romero. Es usted muy amable. Quedan muchos temas en el tintero que podremos retomar luego. A ustedes en sus casas, gracias por atendernos. Recuerden que aquí estuvo José Obdulio Gaviria, su posición, él, su historia. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero. Que tengan feliz noche.